Voy a encontrar el dominio y el rango de la relación, dado aquí como un conjunto de pares ordenados. Luego, se nos pide determinar si la relación es una función. Cuando tenemos una relación dada como un conjunto de pares ordenados, para cada par ordenado, el primer valor es la entrada y el segundo valor es la salida correspondiente. Y por lo tanto, debido a que el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles, el dominio va para ser el conjunto que contiene todos los primeros valores en el conjunto de pares ordenados. Entonces, el dominio de la relación dada será 8 negativo. Y observe cómo cada par ordenado, la entrada es negativa 8 y, por lo tanto, el dominio es el conjunto que contiene el valor de 8 negativo. Y dado que el rango es un conjunto de todas las salidas posibles, que nuevamente es el segundo valor de cada par ordenado, el rango para la relación dada será el conjunto que contiene todos los segundos valores de los pares ordenados. Entonces, el rango es el conjunto que contiene 8, 7, 6 y 5. Pero, debemos dar los valores en orden de menor a mayor. Entonces, el rango es 5,6, 7,8. Y observe cómo cuando se nos da el dominio y el rango, deberíamos incluir los valores entre llaves, que ya se nos han proporcionado. A continuación, se nos pide determinar si la relación es una función, donde una función es una relación especial. Una función es una relación en la que cada entrada tiene exactamente una salida. Entonces, mirando los pares ordenados, observe cómo la entrada del negativo 8 tiene más de una salida. En realidad tiene 4 salidas diferentes. La entrada del negativo 8 tiene una salida de 8, 7, 6 y 5, y por lo tanto, la relación no es una función. Para hacerlo aún más obvio, la relación no es una función, vamos a mostrar la relación usando una asignación, donde este conjunto será el dominio, el conjunto de todas las entradas posibles, y este conjunto será el rango. O el conjunto de todas las salidas posibles. Entonces, en este conjunto, sabemos que tendremos 8 negativos. En este conjunto, tendremos 5, 6, 7 y 8. Para mostrar la relación usando un mapeo, para cada entrada, dibujaremos una flecha hacia la salida correspondiente. Entonces, para este primer par ordenado, tenemos 8,8 negativas, lo que significa que cuando la entrada es 8 negativa, la salida es 8. Para mostrar esta relación, dibujamos una flecha de 8 negativos en el dominio a 8 en el rango. El siguiente par ordenado es negativo 8,7. Cuando la entrada es negativa 8, la salida es 7. Entonces, dibujamos una flecha de 8 negativos en el dominio a 7 en el rango. El siguiente par ordenado es negativo 8,6. Entonces, dibujamos una flecha del negativo 8 al 6. Y luego, el último par ordenado es negativo 8,5. Entonces, dibujamos una flecha del 8 negativo al 5 positivo. Observe cómo es muy fácil ver aquí que la entrada de los 8 negativos no tiene exactamente una salida. Para esta relación, la entrada del negativo 8 tiene 4 salidas diferentes. Y por lo tanto, la relación no es una función. Otra forma de determinar si una relación es una función es mirar el gráfico de la relación. Entonces, veamos esto antes de irnos. Debido a que tenemos 4 pares ordenados, tendríamos 4 puntos en el plano de coordenadas, que ya están graficados aquí, donde tenemos las entradas a lo largo del eje horizontal, usualmente el eje X, y tenemos las salidas a lo largo del eje vertical, usualmente obtienes el eje Y. Entonces, por ejemplo, este punto aquí representa el par ordenado negativo 8,5. Aquí, tenemos 8, negativo 6. Aquí, tenemos 8, negativo 7 y 8,8 negativo. Para comprobar si una relación es una función gráfica, utilizamos lo que se llama una prueba de línea vertical. La prueba de la línea vertical indica que si una línea vertical interseca un gráfico de una relación más de una vez, la relación no es una función. Observe cómo si dibujamos líneas verticales a través del gráfico, aquí, la línea vertical intersecta el gráfico en más de un punto. En realidad se cruza con el gráfico en 4 puntos. Entonces, debido a que una línea vertical se cruza con el gráfico en más de un punto, la relación no es una función. Entonces, podemos decir que la relación falla en la prueba de línea vertical. La relación no es una función. Esta línea vertical aquí nos dice que la entrada del 8 negativo tiene más de una salida. En realidad tiene 1, 2, 3, 4 salidas, que nuevamente son estos segundos valores en los pares ordenados. Espero que hayas encontrado esto útil.